Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas. En este fin de semana reflexionaremos sobre la Cuaresma, puesto que justamente el próximo miércoles se inicia el tiempo cuaresmal con el miércoles de ceniza. Y la Cuaresma es siempre uno de estos tiempos fuertes, digamos, en la liturgia y también en las tradiciones de la piedad popular. Cada año entramos en esta cuarentena, 40 días, en los que se nos invita en particular al ayuno, a la abstinencia, a la oración, a intensificar la oración y sobre todo, lo más importante, a intensificar la caridad con el prójimo, al reconocer que siempre nos cuesta, que siempre somos pobres y limitados. La Cuaresma, por lo tanto, no debe ser únicamente un tiempo externo en el que volvemos a escuchar las tan queridas bandas con las marchas de Cuaresma. Este tiempo en el que volvemos a participar en procesiones, en Vía Crucis. Este tiempo en el que se siente el olor al corozo y se acerca la Semana Santa. Para algunos, unas celebraciones entrañablemente queridas y para otros, pues simplemente tiempo de vacación. En fin, 40 días que siempre los tenemos cada año y que nos invitan a ir al fondo de su significado. La Cuaresma debe ser sobre todo un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades, para cada creyente. La Cuaresma no es un tiempo, digamos, del calendario simplemente oficial, es un calendario de la Iglesia y que en su sabiduría ya de casi 2000 años nos dice es necesario hacer durante el año algún tiempo en el que fortalecemos los corazones para cambiar, para mejorar nuestra iglesia, nuestras comunidades. De lo contrario, ante tanto trajín de la vida, ante tantas dificultades constantes que encontramos, podemos como desalentarnos, como desanimarnos y no querer seguir adelante. La Cuaresma es sobre todo, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, un tiempo de gracia. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. La primera carta de San Juan 4:19 nos dice, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. La gracia, el amor de Dios es lo primero, es lo que está allí. Sin embargo, muchas veces uno vive a la carrera, uno vive en la inconsciencia, uno vive sin la verdadera conciencia de que Dios le ama y de que Dios le da siempre su gracia. Es por lo tanto necesario hacer esta parada en el camino y ahí partimos de lo más importante, del corazón. No partimos de las celebraciones externas, de las tradiciones, etcétera, aunque pueden y deben ayudarnos, pero hay que ir al corazón. Es en el corazón en donde hay que descubrir que Dios siempre nos ama, que Dios siempre nos espera, que Él nos ofrece su gracia. Él no es indiferente a nosotros, está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa.
Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede cada día. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Nuestro corazón puede caer a veces en la indiferencia de los demás. Indiferencia que puede venir porque uno está bien y porque se olvida de otros que están mal, o porque uno también tiene sus problemas y sus dificultades y también dice, yo ya con lo mío tengo suficiente. Es por eso que el tiempo de Cuaresma es un tiempo para cambiar el corazón, para dejarnos de nuevo empapar por el amor y la gracia de Dios que está siempre, que está ahí, que no nos olvida, que no nos deja, que no es indiferente. ¿Para qué? Para que logremos nosotros también tener compasión, tener misericordia de nosotros mismos, de nuestras limitaciones y fragilidades y, por ende, de las de los demás. Hay que superar esta actitud egoísta de indiferencia que está siempre en el corazón de los seres humanos. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar los cristianos también, el egoísmo, la indiferencia. Cuaresma, 40 días que están entre nosotros también para trabajar en el interior de nuestro corazón, para dejar que cale la gracia de Dios, que no es ni más ni menos que su amor misericordioso. Cuando cada uno de nuestros corazones vuelven al amor de Dios y cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea continuamente. La indiferencia hay que superarla. Nos lo ha repetido muchas veces el Papa Francisco. La indiferencia está a la raíz de muchos males porque nos impide movernos. La indiferencia está hoy a veces también cultivada, digamos, por tanta noticia que día a día tenemos sobre todos los males del mundo. Y uno como que se defiende, uno como que quiere huir de seguir escuchando tantas dificultades. Es por eso que necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo particular también para volver a poner atención a lo que los profetas dicen y nos han dicho. Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama, hasta el punto de darnos a su Hijo por nuestra salvación. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre. Sin embargo, el mundo y nosotros en él a veces tendemos a cerrarnos en nosotros mismos y a cerrar esta puerta a través de la cual Dios entra en el mundo. Es, por tanto, necesario este tiempo de Cuaresma para volver a abrir esa puerta por la que dejamos entrar primero el amor y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros y por la que salimos después de nosotros mismos para amar, para servir, para comprender, para ser solidarios con los demás. El pueblo de Dios, por lo tanto, tiene necesidad de renovación para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Hay un texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, 26. Bueno, todo ese capítulo 12 nos está hablando de la iglesia como un cuerpo, como un organismo vivo, en el cual los diferentes órganos están intercomunicados. Y por lo tanto, esta intercomunicación ya debe ser el primer motivo que nos ayude a nosotros a no ser indiferente ante otro miembro del mismo cuerpo que sufre o también que pasa alegrías y que está bien.
La Cuaresma, pues, nos invita a abrir la puerta, a abrir el corazón. ¿A qué? Primero, a este amor misericordioso de Dios. Es ese amor misericordioso de Dios el que rompe los cerrojos, las cadenas que cierran las puertas y que nos encierra a nosotros mismos en la indiferencia. Es la caridad la que la Iglesia nos ofrece con sus enseñanzas y sobre todo con el testimonio de tanta gente en la Iglesia que es también verdaderamente entregada y caritativa. Sin embargo, solo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia. El cristiano es aquel que se deja revestir de los sentimientos más profundos de Cristo. El cristiano es el que ve a Cristo que se pone como el siervo sufriente. Fíjense que algunas de las lecturas de este tiempo cuaresmal nos hablan del siervo sufriente en Isaías, toda una serie de cánticos en los que se describe a este personaje misterioso que sufre y con ese sufrimiento abre el corazón de los demás hacia sus hermanos y hacia Dios. En este siervo sufriente del Antiguo Testamento anunciado por Isaías, los otros cristianos desde la primera hora del cristianismo reconocemos a Cristo mismo. Y para entrar en la Cuaresma hay que verle a Él. Hay que ver su corazón lleno siempre de compasión y de misericordia hacia los demás. Hay que verle a Él y solamente esa contemplación de Cristo, esta experiencia de que Cristo se acerca a mi corazón y me ama y me perdona, es lo que abrirá la puerta para que entre de veras ese amor misericordioso de Dios y para que yo después salga por esa puerta abierta hacia el contacto con los demás, en especial el más pobre, el más necesitado. La Cuaresma es pues un tiempo propicio para dejarnos impresionar por la imagen de Cristo que se entrega, de Cristo que sirve y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos, en el cuerpo de Cristo. En Él, en Cristo, no hay lugar para la indiferencia que a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Y quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y Él no es indiferente hacia los demás. La primera carta a los Corintios 12:26 nos dice: si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. El tiempo cuaresmal es para pensar que no somos seres aislados, que no somos individuos que simplemente tienen que ver por su vida y su futuro nada más con sus propias fuerzas. Somos parte de un cuerpo y este es el cuerpo de Cristo, en el cual lo que debe prevalecer es la caridad, el compromiso, el servicio a los demás y no la indiferencia hacia el hermano. La Iglesia es comunión de los santos, se nos dice muchas veces, porque en ella participan todos aquellos creyentes hombres y mujeres, pero a su vez porque es la comunión de cosas santas, el amor de Dios que se nos reveló en Cristo y en sus dones, en particular en los sacramentos. El tiempo cuaresmal es un tiempo en el que se nos invite a un contacto más constante con la palabra de Dios. Todas las lecturas de este tiempo están pensadas para ayudarnos a reflexionar e interiorizar y están planteadas para que entremos en lo hondo del corazón. En primer lugar, entremos en el corazón de Dios y luego en el fondo de nuestro propio corazón. Podemos reflexionar también al inicio de la Cuaresma en otro texto muy bello, como nos ha invitado el Papa Francisco, aquella pregunta que en el libro del Génesis Dios hizo a Caín: ¿dónde está tu hermano?
Lo que hemos dicho para la Iglesia es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y las comunidades. En estas realidades eclesiales, en nuestros movimientos, en nuestras células, en nuestros pequeños grupos y comunidades, en nuestras fraternidades, se tiene la experiencia de que formamos parte de un cuerpo que también sufre cuando alguno ha cometido un pecado o alguno está sufriendo, y un cuerpo que se alegra cuando el otro es honrado y cuando está bien y tiene buena salud. Siempre hay que integrar ambas cosas. Es un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios le quiere dar, o es aquel que pasa al lado de Lázaro, que está sentado en el umbral de su propia puerta cerrada. El Papa Francisco ha utilizado varias veces esta imagen y para hablarnos de la indiferencia nos ha hablado de aquellos Lázaros botados a la orilla del camino, pero ante los cuales pasamos indiferentes. La Cuaresma no es cuestión únicamente de prácticas de piedad, de tradiciones externas y piadosas. La Cuaresma es cuestión del corazón, es lo primero que hay que cambiar. Un corazón que reconoce sus faltas. Misericordia quiero y no sacrificios. Es una frase que a Jesús le gusta. Y deberíamos nosotros pensar eso también al inicio de la Cuaresma para abrir el corazón al hermano. Y lo primero que nos ayuda y a lo que nos invita es ponernos ante la palabra de Dios en una actitud de oración. Cuando oramos hay una comunión de servicio y de bien entre nosotros que llega hasta Dios. Formamos parte de esta comunión en la cual juntos también podemos vencer la indiferencia. Cuántas dificultades hay en nuestro mundo, cuántas cosas nuestra Guatemala tendría que cambiar. Insistamos, como nos ha dicho Francisco, no a la indiferencia. Dejemos que el corazón sea un corazón de carne, que se compadezca, que le lleve a la actividad, que le lleve a la caridad creativa y comprometida con los demás. Y acordémonos que también esta solidaridad con los otros no es solamente en sus penas, en sus dificultades y sus dolores, grandes o pequeños, sino es también un alegrarnos del bien del prójimo, un sentirnos gozosos del que está haciendo el bien, del que ha recibido algún mérito, del que sonríe y le ha ido bien por la vida. Nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los demás, así como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y de reconciliación. Toda la comunidad cristiana está llamada a salir, a pasar por esa puerta que se abre y que la pone en relación con la sociedad que le rodea. Francisco ha insistido mucho en que no seamos una iglesia de puertas cerradas, una aduana con muchos controles y portones, que seamos una iglesia de puertas abiertas, una parroquia con las puertas abiertas, unos corazones con las puertas abiertas hacia los demás. Esta misión de la iglesia de ser misericordiosa como el Padre, pues también la hemos propuesto los obispos en Guatemala cuando estamos hablando de parroquias misericordiosas, de comunidades que no son indiferentes, de actividad en servicio y en favor de los demás. Esta misión es el testimonio paciente de aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre y a cada mujer al Padre. Jesús salió de su zona de comodidad o su zona de confort, podemos decir. La encarnación de Jesús nos dice, Dios no ha querido quedarse encerrado en sí mismo,
ha entrado en nuestro mundo para manifestarnos su compasión y para ser solidario con nosotros. Iniciaremos el próximo miércoles la Cuaresma con el miércoles de ceniza y nos acercaremos al tradicional rito de recibir la ceniza en nuestra frente o en nuestra cabeza y de escuchar aquellas palabras: conviértete y cree en el Evangelio, o también recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Estamos dispuestos a comenzar bien esta Cuaresma, no solamente con un rito tradicional, sino porque queremos abrir nuestro corazón a la palabra, a la oración, y queremos cerrar las puertas a la indiferencia ante el prójimo. Cada uno de nosotros tiene la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y al mismo tiempo sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? En primer lugar, en el tiempo cuaresmal y de una manera muy particular, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza que tiene la oración de tantas personas, porque nos reúne, porque nos ayuda a ser solidarios unos con otros, porque ante Dios nos dice: quiero recordar a los que sufren, y eso va también cambiando mi corazón. En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. Cáritas, las parroquias, los grupos de pastoral social, de visita a los enfermos, de atención a los hospitales, de pastoral en la cárcel. Todos estos grupos deben intensificar su acción en el tiempo cuaresmal. Y los que no estamos, tal vez en algún grupo en particular de pastoral social, de solidaridad, de trabajo por los demás, busquemos lo que significa, tratemos de unirnos, tratemos de apoyar de la manera que nosotros podemos. Los gestos de caridad son muy importantes. Pero fíjense ustedes, provienen de que el hombre y la mujer se han encontrado, nos hemos encontrado con Dios y su palabra en la oración. Y luego de allí abrimos puertas y somos capaces de ir hacia allá. La Cuaresma invita a ese movimiento, no es solamente algo interior. Es interior, debe ser allí y de ahí de donde nace, pero luego ese exterior nos lleva a la actitud y al compromiso. El sufrimiento del otro, de nuestro hermano, de nuestra hermana, el más cercano, incluso del lejano, es un llamado a la conversión. La necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi propia vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente a Dios su gracia y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a esa tentación tan tremenda de la indiferencia, del corazón de piedra, del corazón duro que no se conmueve ante los demás. Y a veces de ese corazón que piensa que cada uno de nosotros solos podemos salvar el mundo y a nosotros mismos. La indiferencia se supera, pues, poniendo el corazón abierto ante Dios, que nos ama y que nos llama. Incluso con nuestras limitaciones y fragilidades. Nos hemos de repetir cada día: soy un pecador, pero no para que la autoestima baje y se quede por los suelos, sino para decir: este pecador, este hombre limitado que soy, este pecador constantemente inclinado al mal, es amado profundamente por Dios, nuestro Padre, y eso nos lo ha manifestado su Hijo Jesús. Ese debe ser el pensamiento fundamental
que nos ayude a ir cambiando nuestras pequeñas y nuestras grandes dificultades y a partir de allí abrir la puerta y también ser comprensivos y ser solidarios ante la necesidad que los demás tienen de ser escuchados, de un poquito de apoyo y de ayuda, etc. Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, vivamos la Cuaresma como un camino de formación del corazón, como dijo el Papa Benedicto XVI en aquella hermosa encíclica Dios es amor. Un camino de formación del corazón. La atención debe estar en el corazón en el tiempo de Cuaresma. Si nos ayudan las procesiones para recordarnos aquellas imágenes del amor misericordioso de Cristo por la humanidad, muy bien. Si nos ayudan las bandas funerarias y las marchas fúnebres y todas estas cosas, si nos ayudan los viacrucis, los rezos, las penitencias, a esto, muy bien. Si solo nos quedamos en los ritos externos, muy mal. Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso tiene que tener un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador que siempre está atento para ponernos la tentación en el primer momento de fragilidad, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y por el camino del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. Así pues, podríamos hacer nosotros muy nuestra aquella tradicional súplica, aquella tradicional oración. Señor, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Preparémonos pues a vivir muy bien esta Cuaresma. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.